Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 6 de junio de 2017 y esto es La Contracrónica. Sabemos ya los nombres de dos de los tres terroristas abatidos por la policía el sábado pasado en Londres, minutos después de que perpetrasen una matanza sin nombre junto al puente de Londres, en el mercado de Borough, en el mismo centro de la capital del Reino Unido. Bien, lo que sabemos es que uno de ellos era un marroquí y el otro un ciudadano británico de origen pakistaní. Ayer andaban todos los periódicos mostrando sus caras en portada, así que si echasteis un vistazo a la prensa, supongo que ya los tendréis en la cabeza. Exactamente el aspecto que tenían eran fotografías frontales, como de fotos de carnet o de pasaporte, y eran bastante claras. No es que se podría decir casi que al menos uno de ellos tenía cara islamista y no podía evitarlo. Bien, este ciudadano de origen pakistaní, tengo el nombre por aquí por si no lo sabéis, se llama Huram Shahzad Butt y el otro se llama Rashid Redouane. Pues bien, Rashid Redouane es el marroquí, Rashid es un nombre como muy del norte de África. Pues bien, este ciudadano de origen pakistaní, el tal Huram, por lo visto estaba ya fichado por los servicios de inteligencia, es decir, por el famosísimo MI5, para el que en la ficción trabajaba James Bond. Suena, como podemos ver, una música muy parecida en este aspecto a la de anteriores atentados, perfiles similares y muchas veces intercambiables, lo que viene a confirmar que el primero de los frentes en esta guerra es el policial, el de la pura investigación policial y el de la pura inteligencia policial. Porque yo creo que a estas alturas ya a nadie se le oculta que estamos en una guerra. Lo que no tenemos todavía del todo claro es por qué nos la han declarado. Como os comentaba en el programa de ayer, el atentado de este sábado es el último de un racimo de atentados con el que nos han ido castigando el islamismo en Europa occidental en concreto, desde enero de 2015, cuando fue el primero de ellos, el que quizá más impacto nos causó al principio. Luego la cosa evidentemente fue a peor. Me refiero al atentado sobre la redacción de Charlie Hebdo, el semanario este parisino, y desde entonces pues la cosa no ha parado. Se aceleró durante el año 2016 y en 2017 estamos teniendo más de lo mismo. Es decir, todos estos atentados están unidos por un hilo común, que vendría a ser, pues no están relacionados entre ellos, es decir, no hay relación entre el atentado de Bataclan y el atentado de Manchester, ninguna relación orgánica, quiero decir. Los terroristas no solo no se conocían entre ellos, sino que no habían tenido ningún contacto, ni había una planificación previa ni nada por el estilo. Es decir, el hilo común por el que está unida toda esta cadena de atentados de los últimos 2 años y medio es esa mutación especialmente criminal de un virus que ya conocíamos, el virus islamista, que no es nuevo. El islamismo no es un producto nuevo. Quizá los más jóvenes lo penséis, pues acaban de asomar la cabeza. No, si nos echamos 10 años atrás, el tema de conversación era muy parecido, en torno al año 2000, entre los años 2004, 2005, 2006, 2007, era bastante habitual hablar del islamismo, pues a rebufo los atentados de Nueva York, después el de Madrid, luego el de Londres. Un tema muy usual y muy común. Si miráis en las hemerotecas de los periódicos veréis que no os miento, que era así. Los que tengáis mi edad pues os acordaréis a la perfección. La diferencia es que ese virus que ya teníamos pues ha mutado en una forma bastante más peligrosa. Es decir, que lo que tenemos es estos asesinatos indiscriminados, sin obedecer una estructura previa, sin jerarquías, sin nada parecido. Es decir, no tenemos, como se decía hace 15 años, no es que está Al-Qaeda detrás, que ha organizado esto y se ha planificado como podrían ser los atentados del 11S, que les llevó meses planificar aquel atentado. No, nada de eso, ni muchísimo menos. Tanto el Huram Shahzad Butt o el Rashid Redouane, no conocemos los detalles del atentado, pero nos los podemos imaginar por los de atentados anteriores, pues que han tenido lugar en otras ciudades. Pues ha sido Londres, pero es que ayer fue Manchester y antes de ayer Berlín, Bruselas, París o Niza. Mañana será otra, pero no sabemos cuál, o quizá la misma. Es decir,
Mañana puede ser de nuevo Londres, o puede ser de nuevo Bruselas, o puede ser otra. Más o menos tenemos claros cuáles son sus objetivos principales, porque es donde más población musulmana radicalizada hay. Es decir, es poco probable que suceda en un lugar donde no haya musulmanes radicalizados, ni siquiera comunidades musulmanas, porque si hay un nexo común en todos estos atentados es el Islam radical, nexo común que ayuda como hilo conductor, o las comunidades con islamistas muy radicalizados. Lo que sí coinciden todos los especialistas es que va a ocurrir. Es duro de decir, pero es así. Lo que no sabemos, ya digo, es cuándo se hará y la forma en que lo harán. La forma es tan desconcertante pues como hemos tenido hasta el momento. Porque ahora, a diferencia de lo que sucedía hace 15 años, al enemigo no ya es que no le veamos, que al terrorista nunca se le ve, en eso consiste precisamente esto del terrorismo, es que puede ser casi cualquiera de entre los miles de musulmanes radicalizados que viven en Europa. Es así, sí, hasta el viernes pasado nos hubiésemos cruzado por la calle con Rashid Redouane, este marroquí que trabajaba por lo visto de pastelero, pues no hubiéramos pensado nada. Pues un marroquí que vive en Londres y que trabaja de pastelero. O con este hombre, Huram Shazad Butt, que era, de hecho, ciudadano británico y pues vivía allí y tenía la nacionalidad, lo que no tienen muchos emigrantes españoles o franceses o alemanes en Londres, pues este hombre sí que la tenía. Luego, lo que nos está diciendo es que conocía el país a la perfección y, por supuesto, el idioma. Este tal Huram pues hablaba, o entiendo yo que hablaba un inglés si no perfecto, que se acercaba a la perfección, al menos un inglés coloquial. Así que esto es algo que, en fin, que no nos sorprende. Cuando yo vi las fotos ayer me pareció bastante una cosa común, por emplear ese término. Ya sé que nunca el terrorismo, y menos ese terrorismo, puede ser calificado de común, pero me pareció bastante común, como una música que me era muy familiar, como decía en la introducción. Bien, el tema este del nuevo terrorismo, o esta variedad de terrorismo, en fin, no sé cómo tocarlo sin herir ninguna sensibilidad, porque es un terreno minado extraordinariamente minado, más de lo que os podéis imaginar. Desde el segundo de los grandes atentados, el de la Sala Bataclan, que fue en noviembre del año 2015, se viene diciendo que Occidente está en guerra contra el islamismo. Y algunos se ofenden. No, pero ¿cómo vamos a estar en guerra? Estamos en guerra contra estos tipos, contra Rashid Redouane, pero no contra el islamismo. Pues sí. Yo creo que ya estamos en guerra, pero que ya estábamos en guerra antes. No es una cosa nueva, como decía. Lo único reseñable de estos 2 últimos años y medio es que la guerra se ha recrudecido, es decir, ha tomado una forma imprevista, como suele suceder con las guerras. No es además una guerra que hayamos declarado nosotros, ni muchísimo menos, es una guerra que nos han declarado. Esto, evidentemente, no nos exime de librarla. Tampoco sería una opción hacer como que no existe la amenaza, que desde ciertos terminales se hace así. No, estas cosas suceden, a veces pasan, y no hay que darles más importancia que la que tienen, que es mucha, pero mañana se habrá olvidado. En el caso de que se hiciese eso, estaríamos perdiendo la guerra y tendríamos que pagar el tributo. Cuando se pierde la guerra se termina pagando un tributo, ya sea en vidas o en libertades o directamente en dinero. Nunca una parte derrotada le ha salido gratis. Porque esta guerra, que es un tanto peculiar, es una guerra sin frentes, sin divisiones, sin grandes operaciones anfibias. La primera incógnita que deberíamos despejar, y que creo que todavía no hemos despejado del todo, es por qué nos la han declarado. Es decir, ¿qué es lo que mueve? ¿Cuáles son las motivaciones o la motivación principal de los terroristas? Yo creo que es una pregunta bastante pertinente. Una pregunta que nos conduce a otra. Es decir, ¿nos la han condenado por lo que somos o por lo que hacemos? O mejor, ¿por lo que somos o por lo que hemos hecho? Hablo así, de manera colectiva. Me pongo en su lugar. Ellos, a fin de cuentas, son los que han declarado la guerra, no yo ni vosotros. Es decir, Huram Shazad Butt o Rashid Redouane se consideran, y los suyos les consideran yihadistas, es decir, guerreros santos, y esta guerra la han librado, entregando su vida, por cierto, bien entregada todo esto. ¿Por qué? Porque somos lo que no quieren que seamos, o
por algo que hemos hecho antes. Bien, ellos dicen que hacen la guerra por ambas cosas. Por un lado porque somos infieles y por lo tanto merecemos morir. Y por otro porque supuestamente pues, les hemos vejado y humillado sistemáticamente durante décadas. Y si no a ellos, pues sí a los musulmanes del mundo. Estos son las coartadas que utiliza. El islamismo es así, lo dicen una y otra vez. Yo creo que la primera además no cabe mucha discusión porque ellos mismos lo reconocen. En sus propios comunicados, en las revistas estas que publica el Estado Islámico, en las páginas web, en toda la propaganda yihadista es eso. Es que sois infieles y merecéis morir, no hay más vuelta de hoja. Claro que en el caso de que adoptásemos su credo, es decir, que dejásemos que renunciásemos a ser lo que somos, la guerra terminaría. Ellos también lo dicen. La guerra no acabará, nuestra guerra santa no acabará hasta que el Islam se haya, o su peculiar visión del Islam se haya extendido por todo el mundo. Y en ese momento, pues, se habrá acabado el conflicto. Se habrá acabado con nuestra derrota, obviamente, pero se habrá acabado. Será la famosa paz de los cementerios. La segunda, la de si les hemos hecho algo, no se lo hemos hecho, es más opinable. A ver, es obvio que los inocentes que han muerto en los sucesivos atentados jamás han hecho nada a los musulmanes. Nada malo quiero decir. Pero ellos castigan en su gente a los estados europeos de la misma manera que Hamas o que Hezbollah asesinan israelíes inocentes, pero culpan al Estado de Israel de haber agredido antes. Si os fijáis, la lógica es exactamente la misma. De hecho, y esto creo que ya lo he dicho, lo he dicho en más de una ocasión, la ola de terror que ahora padecemos presenta muchas semejanzas con las intifadas que han amargado la existencia de los israelíes durante décadas. A ellos también les atacan y les han atacado por lo que son. Es muy común ver en la propaganda islamista lo de Yahudi, los llaman, los judíos. Solo por el mero hecho de serlo, ya merecen morir. De la misma manera que atacan a los coptos en Egipto, a los cristianos iraquíes, que son minorías religiosas a las que se les puede culpar casi de cualquier cosa, menos de haber sometido a los musulmanes de sus respectivos países. Esa es quizá la razón última por la que la izquierda europea pasa de puntillas sobre el tema de las masacres de cristianos en Oriente Medio, que son tristemente comunes. Las vemos hace no mucho, hubo una en Egipto. Y cuando no es en Egipto, pues es en Siria, y cuando no es en Siria, es en Irak. Una cosa relativamente común, especialmente desde la irrupción del Estado Islámico en Irak y en Siria, pues son muy, muy comunes. Pero no solo en esos lugares. En Egipto es cada 2 por 3 y allí coleccionan los muertos, aquellas desdichadas comunidades de cristianos. Bien, ¿por qué pasan de puntillas sobre ellas? ¿Por qué cuando nos llegan los teletipos a Europa occidental, pues no sé cuántos, 20, 30, 60 coptos muertos en una bomba, en una iglesia, en X ciudad de Egipto? Se da la noticia y automáticamente se pasa sobre ella las condenas de rigor y poco más. Pues yo creo que es simplemente porque no pueden explicarlas. Es decir, para los atentados de aquí, los que son en Londres, o son en París, o son en Bruselas, o son en Madrid, pues ya tienen el complejo de culpa preparado. Si atentan es porque antes agredimos nosotros. Es, digamos, una violencia reactiva que la izquierda española condensó en una frase que hizo gran fortuna hace ya 12 años, bueno, 12 no, hace ya 13 años, tras los atentados del 11M. Os acordaréis, los que tengáis edad de acordaros, aquello de las bombas de Bagdad explotan o estallan en Madrid. Lo ponían incluso en las pancartas, recuerdo, y lo repetían una y otra vez. Si nos ha pasado esto es porque antes agredimos nosotros. Luego, algunos incluso, los más canallas de todos, esbozaban una leve sonrisilla de conejo y decían, en el fondo nos está bien empleado, así que ya sabéis, si no queréis que nos vuelva a pasar esto, tenemos que salir de Irak cuanto antes y no volverles a molestar nunca jamás. En el fondo estaban defendiendo su tierra.
pasó lo mismo con el atentado aquel del mes de julio de 2005 en Londres, aquel de los autobuses. Es decir, si España participó, España o el Reino Unido participaron en la guerra de Irak, el Reino Unido sí lo hizo, España no. España no participó en ninguna operación bélica durante la guerra de Irak, se apuntó a la coalición que apoyaba diplomáticamente aquella intervención, pero nunca participó como tal en la guerra, entró ya cuando había acabado, fue una guerra que duró poco. Pues bien, si España participó en la guerra de Irak, era previsible que contraatacasen. Esa, digamos, era la coartada oficial de la izquierda española. Nos estuvieron machacando con ella durante años. Si atacan a Francia, como es el caso, la martillean desde hace un par de años, los ataques los explican sobre su activa política exterior y su pasado colonial que en el mundo árabe fue muy grande. Siria y el Líbano fueron protectorados franceses hasta los años 40. Esa es la razón en última instancia de que en Beirut o en la propia Siria todavía se hable algo de francés. Un protectorado francés como Israel o Jordania lo fueron británico después del desmembramiento y la partición del Imperio Otomano tras el final de la Primera Guerra Mundial. Pero claro, aquí podemos abrir nuevos interrogantes. ¿Por qué atentan entonces en Alemania? ¿Por qué atacan a Alemania? Alemania no entró en la guerra de Irak. De hecho, se opuso firmemente a ella. El canciller de aquella época, del año 2002-2003, era un tipo que se llamaba Gerhard Schröder, que tuvo un papel activísimo, junto al presidente de la República Francesa, por cierto, Chirac, contra la guerra de Irak. Lo condenaron, se opusieron en Naciones Unidas. Pero es que a Alemania tampoco se le puede culpar de haber sido una potencia colonial en Oriente Medio. Alemania tuvo pocas colonias y además las perdió hace 100 años. Y ninguna de ellas estaba en el mundo árabe. Luego, si venimos al presente, a ofensas del presente, lo que nos encontramos es que su política exterior es apocada y modesta. Muy apocada y muy modesta. Algunos alemanes se quejan de que es demasiado apocada y demasiado modesta. Otros dicen que debería ser todavía más apocada y todavía más modesta. Eso es un debate perenne en la política alemana. Entonces, ¿por qué atentan allí? ¿Por qué atentan en Berlín, como las navidades pasadas, o en Würzburg, o en Reutlingen? No es, desde luego, por lo que ha hecho la Bundesrepublik, la República Federal de Alemania, sino por lo que son los alemanes, que parece que les revienta. A Alemania no se le puede culpar de emplear drones o de practicar torturas en Irak, simplemente porque no estuvo por allí. Es decir, que no lo pueden explicar, y de ahí queda la callada por respuesta. Es, digamos, una verdad incómoda, un estorbo que molesta y que entorpece los análisis simplistas que tan habituales son en la izquierda occidental, que todo lo explica, como ya digo, por la agresión previa, por la falta de diálogo o incluso por los videojuegos, como en un tuit antológico. No sé si fue un tuit, un programa de radio que luego devino tuit. Lo explicó Íñigo Errejón el año pasado, diciendo que es que, claro, estos juegan demasiado a la PlayStation y luego pasa que pues, se agencian un AK-47, nadie sabe bien cómo, y terminan matando gente por las calles de París. Venía la locura ya, el delirio era ese. Algunos te vienen con esta historia, ¿no? Esto es, otros lo llevan más lejos, no es el capitalismo así en general, ¿no? Es el Willy Toledismo, cualquier cosa ya es el capitalismo, sea lo que sea. Hagan lo que hagan está justificado porque siempre está lo del capitalismo por detrás o el colonialismo, que el colonialismo se hace 100 años, pero es que en algunos países ni siquiera se les puede culpar de eso. Pues bien, es en este punto donde Occidente está haciendo aguas. Porque el Estado Islámico y todas sus ramificaciones no son un movimiento de protesta por humillaciones previas, sino un califato con voluntad de conquista. Es una realidad, es un hecho y además ellos se encargan de recordárnoslo siempre que pueden. Esa conquista, evidentemente, luego la justifican sobre ultrajes reales o imaginados hacia los países musulmanes. Tienen que justificar su violencia y justificar sus crímenes con algo.
Pues bien, ese es el elefante en la habitación que muchos no quieren ver, porque saben que tienen columnas de enemigos dentro. Sí, columnas enemigas, tal cual. Estos dos tíos de Londres, el marroquí y el pakistaní, saben que son como una especie de columna enemiga que está en el interior. Y quieren creer que si no se mueven, que si no hacen ruido, que si no se hacen de notar, pues no les verán y se olvidarán de ellos. Un poco la misma psicología que aquí después del 11M. Si no hacemos nada, nos retiramos de Irak y sacamos unas florecillas, pues no nos volverán a asaltar, no volverán a incomodarnos. Creo que fueron 2 o 3 meses después del 11M, se detuvo a una célula entera de islamistas que quería atentar contra la Audiencia Nacional, en el mismo centro de Madrid, que está al lado del Tribunal Supremo. Eso se barrió rápido, se echó mucha tierra por encima, pues que entonces ya no se había el gobierno retirado de Irak y tal. Así que se nos viene toda la coartada, se nos cae al suelo. Bien, lo de las columnas es cierto. Es decir, el Juram y el Rashid son parte de columnas informales, pero de nada sirve ponerse de perfil, absolutamente de nada. Esta guerra, que es una guerra no convencional, se libra en frentes que también son frentes no convencionales. Eso no quita que sea una guerra, obviamente. Bien, pues de que los líderes europeos entiendan la naturaleza de la amenaza depende que ésta se enquiste o desaparezca. Juan Luis, que es de Valencia, tiene una nota para Pizarro, para nuestro comentarista principal del programa, comentarista principal y único, porque es el único que está todos los días con todos nosotros. Es un tema, una notita que nos ha dejado sobre el sistema electoral francés. Entonces nos hace una reflexión, así que ya sabes, Pizarro, toma nota. Es a propósito de la descalificación que hace Pizarro del sistema electoral francés a doble vuelta del presidente, a doble vuelta si no consigue la primera vuelta uno de los candidatos la mayoría absoluta. Claro, la alternativa no sé si es la que tenemos en España, que son unas elecciones legislativas que la gente siente en unos casos como presidenciales y en otros como un referéndum para derribar al gobierno que está en el momento en que se convocan, que luego tienen que pactar unos representantes que no son tales porque los han puesto los jefes de los partidos en las listas y se ha de decidir supuestamente parlamentariamente el que va a gobernar, donde la gente no tiene arte ni parte en esa elección presidencial. Yo creo que, al margen de que los candidatos sean más o menos deseables, me refiero a los que se presentan a la elección en Francia, el sistema de unas elecciones presidenciales separadas de unas elecciones legislativas, sin listas, además, como ocurre en Francia, sino por distritos también a doble vuelta, son mucho más justas que las supuestas elecciones, no se sabe si presidenciales o legislativas o referéndums que existen en España. Pues eso, Alejandro, Juan Luis te la acaba de centrar, así que tú mismo remata como solo tú sabes hacerlo. Muy bien, pues vamos a continuar. Tomás es un oyente de Chile, ha entrado ya en alguna ocasión en la Contracrónica. Es un oyente de Chile que además es patrono del programa. Luego es, digamos, un oyente al cuadrado. Pues bien, Tomás ha estado en Europa esta semana, ha estado en Alemania y nos quiere hacer partícipes de una reflexión personal que es bastante interesante y que además da pie a un debate más interesante todavía. Acabo de llegar de Alemania, de una gira comercial del mundo forestal, donde estuve alrededor de una semana y media. Fue mi primera vez en Europa y por supuesto mi primera vez en Alemania. Estuve en ciudades como Hannover, Augsburg y otras ciudades pequeñas que se especializan en el ámbito forestal.
Lo que me impresionó de Alemania fue la calidad de las construcciones, que gran parte de ellas son de finales de la Edad Media y principios del Renacimiento. Me impactó el hecho que la mayoría sean de ese tipo y que se mantengan en general en muy buen estado. Llegué a pensar que el amor y el aprecio de la gente por su historia era incomparable al de Sudamérica, que aquí en general se suelen destruir ese tipo de construcciones en lugar de conservarlas, a lo menos en Chile. Hasta que conversé con un arquitecto y constructores de Alemania y me dijeron que las construcciones están básicamente reguladas a tal nivel que es muy complicado reparar, modificar y sobre todo demoler construcciones de esa época. Por lo tanto, toda la arquitectura en Alemania, o por lo menos en esas ciudades que visité, está momificada. La gente no puede hacer nada, hay que dejarlo así. Lo que me impresiona, ya que para mí la arquitectura, la música, la poesía, la escritura y la pintura, entre otras artes, son lo que demuestra y explica lo que es la sociedad en ese momento. Y en este momento en Alemania no se puede, o quizás en otros lugares de Europa, en otros lugares de Europa también, no pueden expresar a través de la arquitectura lo que la gente es. Entonces, ¿hasta qué punto se puede justificar esa momificación de las ciudades o del arte con tal de preservar la historia? ¿Habrá ahí un fanatismo? ¿Acaso la ciudad no es en sí una construcción de las personas para servir a las personas en lugar de simplemente un museo para los turistas? Pues Tomás, te he respondido por WhatsApp y te he mandado una fotografía bien bonita, por cierto, de la muralla de Ávila, como ejemplo de edificio que lleva allí 1000 años, o sea, edificio o construcción que lleva allí 1000 años. Yo soy de un país que tiene un gran patrimonio en todos los aspectos, pero por supuesto también un gran patrimonio arquitectónico. No sé si España es el segundo o el tercer país del mundo con el mayor número, con más sitios patrimonio de la humanidad. Un país muy antiguo que está, pues, en mitad de todas partes y al final pues por aquí ha pasado tanta gente que hemos coleccionado los españoles un patrimonio gigantesco. Bien, esto a los españoles obviamente pues nos gusta mucho y a los turistas les gusta más todavía porque muchas veces acuden en millones cada año a dejarse caer por ciudades patrimonio, pues como pueden ser, qué sé yo, la misma Ávila que te he enviado, o Toledo, o la infinidad de lugares que tenemos en España que son patrimonio de la humanidad, y para que a uno le hagan, la UNESCO te haga patrimonio de la humanidad tienes que tener un acervo monumental importante. No se lo hacen no le dan esa dignidad a cualquier cosa. Bien, los primeros interesados en que el patrimonio esté ahí, es decir, que se conserven esas edificaciones, como la muralla de Ávila, por ejemplo, como San Lorenzo del Escorial, como el casco viejo de Toledo, pues los primeros interesados, los más interesados, la Giralda de Sevilla, pues son interesados en conservarlo, quiero decir, son los propios habitantes del lugar, o los españoles por extensión, primero porque nos gusta tenerlo y porque es muy bonito. Hay pocas cosas más bonitas hay que la muralla de Ávila, es digna de ser vista. Has podido ver en la fotografía, que ya solo en foto es magnífica, pues imagínate verla en su totalidad, además está cerrado, es un recinto amurallado completo, no es que tenga lienzos de la muralla sueltos, no, toda la muralla. No sé si es la más grande de Europa y si no lo es, pues ahí le debe andar bastante cerca. Pues por un lado nos gusta y por otro nos reporta grandes beneficios económicos en forma de turismo. Es decir, ciudades como Ávila viven, no voy a decir totalmente, pero sí en gran parte de la cantidad de turistas que le llegan todos los años. No hay más que ir un sábado, un domingo a esa ciudad y encontrarla siempre llena de turistas que van de todas partes del mundo, desde el Japón, la China, cualquier rincón de Europa, Norteamérica, Sudamérica, que dejan dinero y que permiten que pues en la ciudad haya empleo y se pueda vivir bien. Y eso se lo deben a que han conservado su muralla durante 1000 años. Parece una tontería y se encargan además de que los próximos 1000 años sigan su sitio. Pues bien, dicho esto, he puesto el caso de la muralla de Ávila, pero podía poner cualquier otro. Ponedlo vosotros, no necesariamente tiene que estar en España, sino en cualquier otro país del mundo que disponga de lugares así, qué sé yo, la antigua Guatemala, por ejemplo, que es una verdadera joya de la época colonial. Los chapines la tienen cuidada a la perfección, hasta el suelo adoquinado, que las mujeres con tacones pues lo pasan fatal para andar por
por las calles de la antigua. Eso Alberto Ariel lo puede contar porque vive allí, pero no van a cambiar los adoquines esos por asfalto. Sería traicionar la esencia misma de la ciudad, y los antigüeños se pelean por tener la ciudad como la tienen, que la tienen preciosa, todo hay que decirlo, y viven de que sea una ciudad preciosa. Pues bien, dicho esto, que es así, que es un hecho y creo que no tiene gran discusión, yo creo que es cierto que la regulación urbanística en Europa es excesiva, a todas luces. Cualquiera que haya intentado hacerse una casa, aunque sea en un pueblecito perdido de la mano de Dios, lo sabe. Y que debería relajarse, porque muchas veces se toma cualquier cosa como histórica. Que no, es que este edificio es histórico. Pues yo no sé muy bien lo que tiene de histórico, sinceramente. Lo que está protegido, hay una cantidad de niveles de protección excesivo, y eso al final tiene un coste económico, quiero decir. Es decir, que pasa a valer más las cosas, a impedir muchas veces que las ciudades crezcan por una versión extremadamente celosa del patrimonio. Pero vamos, creo que aquí hay un tema que podéis ir completando vosotros con vuestras propias impresiones, especialmente los que vengáis o los que estéis en ciudades que son patrimonio, que tienen un patrimonio muy nutrido, porque aquí daría para contracrónicas si fuese un tema de actualidad. Fijaos lo que os digo. Muy bien, pues nos hemos comido ya el programa, así que solo nos queda Pizarro de nuevo. Esta vez nos va a hablar del tema de ayer, que también es tema de hoy, que no es otro que los atentados terroristas en Londres. Los conflictos hipercomplejos no se solucionan con medidas concretas, sino con actitudes firmes y perseverantes. El terrorismo en Europa jamás ha tenido una respuesta firme y perseverante, y así nos va. En Europa, las respuestas recurrentes al terror son la pena por las víctimas y el entorno de los victimarios, y la combinatoria de la fuerza y el trato. En el caso del yihadismo, repetimos el patrón, y claro, no cabe el optimismo. Pues, queridos amigos, con esto ya podemos dar por terminado, podemos dar por inaugurado la contracrónica de hoy, inaugurada y concluida, y solo me queda despedirme de vosotros hasta mañana.